Señora presidenta. Traigo a debate estos dos pedidos de informe, uno que ha tenido una respuesta y otro que no ha sido respondido. Pero lo traigo a debate porque tienen que ver con problemas que entendemos que son muy graves, que están pasando con estos trabajadores públicos en la provincia, especialmente de la docencia. El primer pedido de informes que tiene que ver con los procedimientos para justificar las carpetas médicas surgió a raíz de varios reclamos que me llegaban de docentes que tenían que ir de manera presencial a la sede de la Dirección de Salud en el Trabajo, que está en calle Tucumán, a los fines de poder justificar carpetas médicas, por ejemplo, con un cuadro de dengue. Es decir, teníamos docentes con dengue en pleno brote, teniendo que ir de manera presencial a justificar estas carpetas que son por enfermedades de corto tratamiento. Entonces, una de las preguntas que hacíamos era, ¿con qué fundamento se justifica la necesidad de hacerlos ir de manera presencial en estos casos? Bueno, en la respuesta que me otorgaron, decían que estos controles presenciales en consultorio se consideran cuando, de acuerdo a los antecedentes de salud psicofísica de la agente, se requiere una valoración exhaustiva del médico laboral que permita realizar los diagnósticos definitivos de acuerdo a las dolencias o los cuadros patológicos que venía padeciendo la agente y de esta forma establecer y orientar al mismo con las medidas terapéuticas o indicaciones de su médico tratante. Para realizar esta valoración, el profesional se nutre de entrevistas, revisión de antecedentes patológicos, examen físico o solicitando, en caso de requerirlos, estudios médicos complementarios. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué de todo esto que acabo de leer no lo puede hacer el médico a domicilio? ¿Qué les hace pensar que pueden ir a priori en contra de la autoridad médica que indicó reposo? E ir también, por supuesto, en contra del sentido común. En la respuesta dicen que solo el 6% de las carpetas médicas se justifican de esta manera, pero insisto, no queda claro cuál es el criterio para determinar quiénes van y quiénes no. Pareciera que el único objetivo de esto es desalentar el pedido de carpeta médica, lo cual lleva implícito un descreimiento de que realmente está justificada esa carpeta. Esto no es otra cosa más que maltrato y hostigamiento a la gente. El segundo pedido de informes, este sí no ha tenido ninguna respuesta, surge en primer lugar por reclamos, por demoras completamente injustificadas para otorgar los turnos para realizar los actos psicofísicos de los agentes públicos. Porque la verdad cuesta entender cómo el gobierno provincial no puede garantizar algo tan sencillo como la realización en tiempo y forma de estos exámenes que se suponen son preocupacionales, porque la ley establece que hay que presentarlos antes de tomar el cargo. Por lo que hace años que el Ejecutivo Provincial incumple la normativa vigente, porque a su vez está claro que la realización del examen preocupacional o el apto psicofísico es pura y exclusivamente responsabilidad del empleador. En este caso, el gobierno provincial. A esto hay que sumarle que ahora los procedimientos para gestionar el turno han cambiado. Porque actualmente aquel docente que necesite realizar el examen no lo puede gestionar personalmente como era años atrás. Ahora lo tiene que solicitar al establecimiento para que a su vez lo solicite por vía jerárquica.
De esta gestión no queda ningún tipo de comprobante, ni para el establecimiento ni para la gente, lo cual es una irregularidad y que deja desamparado a la gente que no puede dar cuenta de que ha intentado cumplir con este requisito. Pero si traigo esto de debate, es porque lo más grave de todo lo que estoy describiendo es que están dando de baja de manera automática a docentes después de años de trabajo, de tener horas o cargos titulares, obtenidos por LOM, es decir, por las listas de orden de mérito, cumpliendo con todos los requisitos. Y los dan de baja porque cuando finalmente el gobierno se le ocurre darles el turno, le realizan los estudios y, por ejemplo, en su mayoría, no le dan el apto por problemas de voz. Algo que está perfectamente encuadrado como una enfermedad laboral. De acuerdo a un relevamiento realizado por la UPC Capital, no solo hay muchísimos agentes sin turnos, a pesar de haberlos solicitado, sino que hay una política deliberada de la Dirección de Salud en el Trabajo de dar no apto por ORL a compañeros que tienen patologías leves, irreversibles en sus cuerdas vocales, como son hiatos o esbozos nodulares, e incluso a compañeros que están sanos, docentes. De hecho, hay varios casos de docentes a quien el estudio de fibrolaringoscopía no arrojaba resultados claros, por los cuales le dieron el no apto, y cuando la gente volvió con una estroboscopía, se pudo constatar que no tenía problemas en las cuerdas vocales. Sin embargo, a estos docentes, producto de estos no aptos mal diagnosticados, se quedaron sin su fuente laboral. Y esto también es algo muy grave, irregular, que no haya ningún mecanismo para poder apelar un dictamen como este. Y acá no es para pensar mal. Cualquier profesional puede cometer un error. ¿Y qué pasa en esos casos? Si tenemos una gente que después tiene la opinión de otros profesionales que vienen con estudios objetivos que dicen que están bien y sin embargo ya no pueden hacer nada. Estamos hablando de fuentes laborales, de personas que han estudiado, que se han formado para lo que están haciendo, que hace años que están trabajando y que ya no pueden volver a trabajar para el Estado provincial. Ahora en septiembre sacaron un memo, el memo 12, donde establecen que quienes ingresan por primera vez en el 2024 sí tienen que solicitar el turno. ¿Por qué? Porque, bueno, es una forma de reconocer implícitamente que vienen incumpliendo completamente la normativa, entonces no quieren agrandar el problema. Pero ¿qué pasa para atrás? Con estos agentes que siguen sin turnos, que hace años que están trabajando y que muy probablemente presenten algún problema en la voz. De acuerdo a este relevamiento, hay como mínimo unos 500 agentes que siguen sin turnos en Capital, en la Córdoba Capital. Pero necesitamos saber cuál es la real magnitud del problema. Por eso seguimos insistiendo en que nos respondan este pedido de informe para poder pensar una manera de regularizar esta situación y sobre todo para ser garantes de los derechos de estos trabajadores y trabajadoras que son víctimas de despidos encubiertos e ilegales. Por último, no puedo dejar de hacer referencia a otro problema que incluso se llegó a tratar en la Comisión de Educación, que tiene que ver con las tareas pasivas. Docentes que, una vez más, por enfermedades laborales, que es con problemas de la voz, ahora con esta gestión, sé que ya no les liquidan, no discriminan, ponen a todos como tareas pasivas y por lo tanto pierden el estado docente y por lo tanto pasan a cobrar prácticamente la mitad de sus salarios. ¿Por qué menciono estas cosas? Porque creo que todo este estado de situación que estoy describiendo muestra que no estamos ante situaciones aisladas.
ni errores de ocasión. Esto evidencia una política de Estado, que la verdad, con lo que uno puede ver, es una política que se basa en el desprecio, en el maltrato y el hostigamiento a la docencia. Una docencia que pone el cuerpo todos los días para sostener la educación pública. Una docencia que muchas veces se enferma por el desgaste de la tarea y por las condiciones en las que tiene que trabajar. Una docencia que, entre otras tantas cosas, deja su voz en las aulas. Parece mentira, pero a esta altura hay que explicar que los trabajadores y trabajadoras no son descartables. Por eso, señora presidenta, es que voy a insistir en la respuesta a este pedido de informe, que podamos tratarlo para darle solución. Muchas gracias.